Buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola. El jueves tenemos la prueba, acuérdense. Un horario de clase. Sí, profe. Ya, voy a partir repasando algunas cosas que ya vimos en la última clase. Dijimos que la zona de perturbación era el equivalente a la zona descomprimida, ¿ya? O sea, lo que rodea la labor que habíamos conversado. Si este es el túnel, la zona descomprimida es lo que rodea la labor, que es la zona que fue afectada, ¿cierto?, por los tiros que se hicieron para desarrollar el túnel. Me quedó mal eso. Esto que estoy dibujando son las líneas de fuerza, ¿cierto? Ustedes saben que se desvían alrededor de la... Pucha, me está quedando mal, espérense. Son las líneas de fuerza que vienen de arriba, ¿cierto? Que tienen que ver con la columna de mineral y se desvían al encontrarse con la labor. Supone que son líneas rectas ya, solamente se desvían al encontrarse con la labor. Difícil dibujo. Y después ya vuelven a la normalidad, pues vuelven a la normalidad y básicamente siguen rectas hacia abajo. ¿Ya? Mire cómo me quedó el dibujo. En este caso. Ahí sí está más parecido a la realidad. Entonces se desvían solamente para pasar por el lado de la labor. ¿Ya? Y la zona descomprimida, lo que está en naranjo, o sea, la zona que de alguna forma fue golpeada, ¿cierto? Por la perforación y tronadura, entonces podrían haber fracturas acá, ¿ya? Entonces cuando yo fortifico, lo que fortifico es solamente esa área. Coloco pernos, lo que hago es anclarme en la parte que está firme, y de esa forma yo sujeto la parte descomprimida. ¿Ya? Entonces esos pernos, si ustedes se dan cuenta, están anclados firmemente en la zona comprimida, que sería esta. Con cemento, fraguado, que está firmando esta parte que está firme, está firmando la parte que pudiera estar suelta, de lo que está dentro del área naranja. Ahí van las planchuelas, ¿cierto? Y las tuercas. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Y yo? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la zona de perturbación va a depender de varios factores, entre ellos la magnitud de las fuerzas actuantes. Básicamente se refiere al peso de roca sobre eh, la labor, ¿cierto? Sobre el túnel. Cuando hablo de labor me refiero al túnel. Magnitud de las fuerzas actuantes. La magnitud
virtud de la sección de la galería. Entre más grande sea la galería, obviamente se va a ver más afectada por esa desviación de esfuerzo, ¿cierto? Que hacen que la zona descomprimida sea propensa, ¿cierto?, a hundirse. Forma de la sección de la galería, entre más ancha, entre más cuadrada sea la labor, más difícil es de sostenerla. Características físicas de la roca se refiere a las características geomecánicas. ¿Qué tal es el macizo rocoso? ¿Es bueno? ¿Es de mediana calidad? ¿Es malo? Geología estructural tiene que ver si hay diacrasas, si hay fallas en el sector que pudieran afectar, ¿cierto? Más aún la zona descomprimida. Efectos de agentes atmosféricos, viento, lluvia, ¿cierto?, que pudieran afectar, sobre todo cerca de la superficie, donde el agua, ¿cierto?, puede generar presión de poro, y el viento puede intentar incluso levantar el techo, ¿cierto?, si está cerca de la salida del túnel, ¿ah? Está cerca de la superficie. El efecto del agua también tiene que ver con la infiltración, tiene que ver con la lubricación que hace de las caras que están en contacto en las fallas, en las diaclasas, el efecto de presión de poro, ¿cierto? Y profundidad de la labor minera. La profundidad de la labor minera tiene que ver con cuánta columna de macizo rocoso tengo encima mío, ¿cierto? Por lo tanto, va a actuar directamente sobre los esfuerzos, principalmente el vertical y el horizontal, que depende del esfuerzo vertical. Ahí estamos bien, ¿se entiende todo? Sí, profe. Sí, profesor, todo claro. Ya habíamos visto estas fórmulas donde el esfuerzo vertical es lo que ya habíamos hablado antes, ¿cierto? Es la presión, es igual al peso específico, ¿cierto? O la densidad por la profundidad. Cuando hablamos de densidad o peso específico, estamos hablando de ¿qué unidad? Por ejemplo, tonelada partido por metro cúbico. Y la profundidad está medida en metros, ¿cierto? Entonces va a ir multiplicado por metro. Estos metros se me van a ir con los de acá y me va a quedar esto en tonelada metro cuadrado. Y eso es presión, ¿cierto? O esfuerzo. También lo puedo llevar a kilogramos, centímetro cuadrado. Ya, también es presión. Entonces tengo que la presión horizontal va a depender de la presión vertical. O el esfuerzo horizontal, vale decir el esfuerzo que tiende a comprimir la labor. Este es el esfuerzo vertical, ¿cierto? Un túnel. Este esfuerzo horizontal va a estar en función de este otro esfuerzo, que es el vertical. ¿Ya? Entonces, el sigma horizontal va a ser igual a el módulo de Poisson, ¿de qué cosa? De la roca en particular que estamos trabajando. ¿Ya? El módulo Poisson varía dependiendo del material. Entonces, va a depender de la calidad geomecánica del macizo que estoy yo trabajando, donde yo tengo desarrollada la labor. Entonces, va a ser igual al módulo de Poisson, partido por 1 menos el módulo de Poisson, por el sigma vertical que ya lo obtuve, ¿cierto? Que es la densidad por la profundidad donde estoy desarrollando el túnel. Entonces, teniendo el módulo de Poisson y el sigma vertical o el esfuerzo vertical, que es el equivalente a este, ¿cierto? Puedo sacar el sigma horizontal. Como les dije, se mide en toneladas metro cuadrado, la profundidad en metro, la densidad de la roca en toneladas metro cúbico, el esfuerzo horizontal también va a estar dado en toneladas metro cuadrado, y el módulo de Poisson varía entre 0,3 y 0,45 para las rocas metálicas. ¿A qué se refiere con rocas metálicas? Se refiere a yacimientos metálicos, ¿ya? Yacimientos que tienen minerales metálicos, por ejemplo, un yacimiento de cobre, un yacimiento de hierro, un yacimiento de molibdeno, un yacimiento de manganeso. Esos son, ahí aparecen como rocas metálicas. No es que las rocas sean metálicas, se refiere a que tienen mena para obtener algún metal. Módulo de Poisson o de deformación de la roca entre 0,3 y 0,45 para
las rocas que pertenezcan a algún yacimiento metálico, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda de eso? No, profe, ninguna. Ya. El factor de seguridad se ocupa en ingeniería en todos los aspectos. Si un cargador es capaz de llevar, por ejemplo, si dicen que el cargador tiene una capacidad nominal de 4 toneladas, significa que lo más probable es que aguante hasta 4,3, 4,5 toneladas, ¿ya? Lo ponen un poco más bajo de la capacidad máxima, por un factor de seguridad. Si un ascensor dice que puede llevar hasta 5 personas, es porque seguramente puede llevar 6, pero para no exponer los materiales en exceso y no estar siempre trabajando al máximo, se ocupa un factor de seguridad. Bueno, en minería con mayor razón, ¿cierto? El factor de seguridad dice que es los esfuerzos resistivos de la roca respecto a los esfuerzos suplementarios. O sea, sigma R partido por sigma S. Los esfuerzos resistivos son los propios de la roca, ¿ya? Y los esfuerzos suplementarios son los esfuerzos que están tendiendo a hundir el túnel. Entonces, si los esfuerzos resistivos son mayores que los esfuerzos suplementarios, se va a dar que el factor de seguridad es mayor que 1. ¿Esto qué significa? Eso significa que el sigma resistivo es mayor que el sigma, ¿cierto?, suplementario, ¿ya? Si el factor de seguridad es igual a 1, aquí falta el 1, significa que estos son iguales. Significa que el sigma resistivo es igual a el sigma suplementario. Entonces, como son valores iguales, te queda un número partido por sí mismo, es 1. Y el factor de seguridad es menor que 1. El factor de seguridad menor que 1, ¿cuándo? Cuando los sigma resistivos son menores, ¿cierto?, que los esfuerzos o los sigmas suplementarios. Los esfuerzos suplementarios también se pueden llamar esfuerzos inducidos, ¿ya? Que son los que salen a raíz de el laboreo que yo realicé, ¿ya? El túnel que realicé, la socavación que realicé. En minería a cielo abierto también hay esfuerzos resistivos y suplementarios, ¿ya? Cuando yo hago un socavón, cuando yo hago, por ejemplo, un rajo, las rocas que están rodeando el rajo quieren rellenar el rajo, ¿ya? Entonces van a estar como empujando hacia adentro. Por lo tanto, esos son los esfuerzos suplementarios o inducidos debido al material que yo saqué. Me refiero a esto. Significa que si este es el rajo, yo hice, significa que esta roca va a tender a ir para allá. Lo mismo esta. Si no se cae es porque los esfuerzos resistivos son mayores que los suplementarios, pero siempre van a estar tendiendo a eso. El agua que caiga va a aumentar por una presión de poros, ¿cierto? La posibilidad del agua que infiltre para hundir esto, ¿ya? Eso en el caso de cielo abierto. O sea, no crean ustedes que en cielo abierto a veces no hay que fortificar, a veces hay que fortificar los taludes. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a hundirse. En este caso estamos hablando de básicamente lo que es fortificación y el comportamiento geomecánico del macizo rocoso para minas subterráneas, ¿ya? ¿Alguna duda de lo que hemos hablado? Yo no, profe. Ya. Deformación de la labor minera. Si el factor de seguridad es menor que 1, la deformación se manifiesta como que factor de seguridad menor que 1 significa que los esfuerzos resistivos, ¿cierto?, los que resisten para que no se hunda la roca son menores que los
esfuerzos suplementarios, por lo tanto la labor se va a tender a hundir. Puede que se hunda rápido o de a poco. Entonces, el macizo rocoso que rodea la labor va a tender a agrietarse, ¿cierto? Después de que esté agrietado, va a tender a producirse derrumbes o planchoneos del techo y las cajas. Finalmente se va a deformar la labor minera y puede ocurrir un estallido de rocas, incluso. El estallido de rocas, claro que no depende de la zona descomprimida, ojo con eso. El estallido de roca no depende de la zona descomprimida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es un estallido de roca? Vamos a hacer de cuenta que todo esto es el cerro, ¿ya? No solamente lo que está ahí, todo esto es el cerro, ¿ya? No sé, para que se vea así, lo que voy a hacer yo, voy a pintar esta parte, que está negra, la voy a pintar verde para que se vea que eso también es cerro. ¿Ya? Todo eso es cerro. Entonces, ¿qué tengo acá? Imaginémonos que esto es una explotación de panel caving. Y el panel caving, ¿qué es lo que hago yo? Socavo las bases de un bloque. ¿Para qué? Para que el bloque por gravedad empiece a hundir. Entonces, como yo estoy obligando a que hunda el cerro, socavando su base, se pueden producir rupturas, la mayoría de las veces sobre la labor. Se producen sobre la labor. Voy a adelgazar el lápiz. Se puede ver una ruptura acá. Esa ruptura, ¿cierto?, que se genera ahí, va a radiar energía. Una vez que se quiebra eso, producto del movimiento, del dinamismo que yo provoco al socavar la base del bloque para extraer el mineral, cuando se quiebra eso, se produce un sismo, ¿ya? Es como una explosión. Cuando se produce un quiebre del macizo rocoso es casi una explosión interna, ¿ya? Porque gran parte de la energía que mantenía firme la roca se libera, ¿cierto? Porque ya no es capaz de resistir. En este caso sería esfuerzo de tracción, que está traccionando hacia abajo esto, y esa energía que se libera de forma violenta genera una onda de choque. Esa onda de choque tiene que ver con las ondas mecánicas que se van hacia, en todo su alrededor, hacia arriba también, pero aquí estoy dibujándolas hacia abajo solamente porque lo que me interesa es lo que ocurre frente a esa labor. Hacia arriba también se produce. Y cuando llegan aquí a la labor, por encontrarse con una zona menos densa, que hay en la labor hay aire, ¿cierto? En cambio, todo esto es roca. ¿Qué pasa? Se refleja esa onda, se refleja esa onda. Entonces se refleja de esta manera. Así como las ondas cuando uno está en una piscina y llegan hasta la orilla de la piscina y después se devuelven, a eso se refiere. Entonces, cuando esa energía tensional es mayor que la resistencia de tracción del macizo rocoso en esta zona, ¿ya? La energía de tracción de esas ondas tienen una energía mayor que la resistencia a la tracción del macizo rocoso, se produce un despotramiento violento del macizo rocoso. No caen las rocas así, caen así, salen proyectadas en la dirección contraria de las ondas tensionales, ¿ya? Entonces, si hay gente ahí o equipo, puede haber gran daño, ¿ya? Al principio, cuando se descubrió los estallidos de roca, el año 93 más o menos, 92, en la mina Teniente sub 6, nivel sub 6, murieron varias personas, porque no se conocía el efecto de las ondas tensionales, lo que podían provocar. Entonces la idea es justamente evitar que se produzcan sismos grandes. Siempre se van a producir porque el método consiste en que el mineral vaya cayendo de a poco, se vaya desgarrando de a poco, porque yo socavo su base. Pero la idea es que esas rupturas sean lo más pequeñas posible, porque si son muy grandes, significan eventos grandes, y eventos grandes implican gran liberación de energía que va a generar gran energía de tracción, ¿cierto? Entonces la idea es disminuir estos eventos, que sean lo más pequeño posible, para que si se produce, perdón,
siempre voy a necesitar que se produzcan esos quiebres, porque es parte del hundimiento. Pero la idea es que estos quiebres sean lo más pequeño posible para que esta energía que se radie se sienta como un sismo, pero el reflejo de esta onda no provoque el estallido de roca. ¿Por qué? Porque en este caso la energía de tensión va a ser menor, ¿cierto?, que la resistencia y la atracción del macizo rocoso. Esa es la idea. Entonces la idea es controlar esta ruptura. ¿Ya? Es un estallido de roca. Entonces el estallido de roca, si se dan cuenta, no está involucrado directamente con la labor, ni con la zona descomprimida. ¿Ya? Es algo que está fuera, está en la zona comprimida, pero que debido a la extracción masiva, ¿cierto?, de mineral, yo estoy produciendo una dinámica que a veces no puedo controlar, que son las rupturas del macizo rocoso. No sé si me siguieron. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, profe. Sí, sí, profesor. Ya. Diseño de la fortificación. Para diseñar la fortificación debo considerar varias cosas. Uno es la vida útil de la labor. ¿Qué significa eso? Significa que en el nivel de hundimiento de un panel caving, donde yo hago labores, ¿para qué? Para que un jumbo radial haga tiros radiales para hundir la base del bloque, ¿ya? Por lo tanto, el nivel de hundimiento va a ser un nivel que se va a hundir. Por lo tanto, a mí me interesa que sean de larga duración los túneles o de baja duración. ¿Qué piensan? Que sean de larga duración. ¿De qué? Larga duración. No, pues de poca duración. No me interesa que duren mucho porque yo voy a hundir todo eso. Porque el panel caving significa que tengo que socavar toda la base del bloque de mineral que yo quiero hundir. Y el bloque, la base del bloque es el nivel de hundimiento. Entonces, los túneles que yo haga, me interesa que estén por un tiempo no más firmes. Por lo tanto, no les voy a poner perno, malla y choque, solamente perno y malla. ¿Ya? Por eso es importante saber cuánto va a ser la duración o por cuánto quiero yo que dure la labor. Ahora sí, un túnel como el túnel Zapata, ¿ah?, o el túnel que va a Santiago, ¿cuál es el otro? Se me olvidó el nombre. Pensemos en el túnel del Melón, que va para el norte. Ese túnel tiene que durar la mayor cantidad de años posible, ¿cierto? Entonces yo tengo que explayarme al máximo en cuanto a fortificación. No solamente voy a hacer el túnel y lo voy a dejar así con puros pernos. Tampoco le voy a poner perno y malla solamente, porque si no parte del material va a caer. Yo voy a poner perno, malla, chocre y marcos de acero, todo lo que sea necesario para que dure lo máximo posible. ¿Ya? Con la fortificación yo aumento los esfuerzos resistivos, que son naturales de la roca, ¿cierto? Tengo los esfuerzos resistivos naturales, pero con la fortificación es como que yo aumentara eso. Entonces, finalmente, los esfuerzos resistivos me van a quedar mayor que los esfuerzos suplementarios. Y así se mantiene la labor. Uso de la labor. Tiene que ver, ¿cierto?, con la vida útil de la labor. Si voy a hundir eso, si voy a ocupar ese túnel solamente para que llegue un jumbo y haga tiros radiales para hundir, el uso es mínimo el que le voy a dar a la labor, ¿cierto? No es de uso frecuente, no van a pasar vehículos a cada rato. Por lo tanto, la fortificación va a ser lo justo y necesario para que la gente que trabaje ahí esté segura, nada más. La geología estructural también me va a definir de alguna forma el diseño de la fortificación. Si hay diaclasas, fallas que están cruzando la labor o el túnel, obviamente voy a tener que hacer una fortificación más firme, ¿cierto? Para evitar que los movimientos de las diaclasas o de las fallas me vayan a hundir el túnel. Los esfuerzos actuantes. Ya sabemos que tenemos el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal, cuando la roca está estática. ¿Ya? No, porque no estamos estudiando dinámica, estamos viendo solamente la parte estática del macizo rocoso. Y sabemos que a mayor profundidad hay más esfuerzos actuantes, ¿cierto? Porque el sigma B, el sigma vertical, es mayor.
siendo el sigma B mayor, el sigma horizontal también va a ser mayor. La presencia de agua. La presencia de agua, ya sabemos que existe una cosa que se llama presión de poro, que aumenta, ¿cierto? De alguna forma, los esfuerzos que están tendientes a hundir un túnel. Una cosa es los esfuerzos naturales de la roca y otra cosa es que infiltre agua, ¿cierto? Y esa agua, aparte de lubricar las caras de las fallas, de las diaclases que puedan haber, haciendo que éstas se sostengan de menor manera, esa agua, ¿cierto? Que también está siendo aprisionada por la roca, está generando una presión adicional, una presión adicional. Es como agua apretada, ¿cierto? Y esa agua apretada se suma al sigma vertical que tiene que ver con el peso del macizo rocoso. Además aumenta el peso porque el agua hace que la roca pese más, ¿cierto? Entre más fracturas, más pesada va a ser el agua. Por lo tanto, la presencia de agua es importante. Propiedades físicas de la roca, ¿cierto? Va a depender de la calidad geomecánica del macizo rocoso. Una de las formas de medir la calidad geomecánica del macizo rocoso es con un ensayo que se hace en laboratorio, donde se saca un cilindro de roca, voy a hacer pequeño, voy a dibujar café. Entonces, hacen un cilindro de roca, lo cortan, ¿no es cierto?, con un equipo cortador, y ese cilindro de roca lo ponen en una base metálica, en un laboratorio, ¿cierto? Y aquí hay una prensa hidráulica que va a someter a compresión. ¿Compresión qué cosa? El testigo de roca que tengo ahí, ¿cierto? Entonces aquí hay una máquina hidráulica, ¿cierto?, que va a aplicar presión con un émbolo a esta roca que está ahí. Una roca, ¿cierto?, que está ahí. Es el testigo de roca, por ejemplo, del sector donde yo voy a construir el túnel. Entonces ahí yo lo que voy a medir es la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión simple se le llama. Eso voy a medir. Entonces aquí voy a aplicar carga, o sea, peso. ¿Ya? Y ahí voy a ver cuándo esto se va a quebrar. Se tiende a quebrar así, ¿ya? Va a llegar un momento en que va a ser tanta la presión aplicada que va a fallar. No es que lo martille, esto está apoyado ahí y empieza a empujar hasta que esto falla. Cuando falla, ahí justo los kilos antes de que falle, esa va a ser la resistencia a la compresión, ¿ya? Es lo máximo que puede resistir antes de quebrarse. Y sabemos que la resistencia a la tracción, ¿cierto?, se puede medir como parte de la resistencia a la compresión. Entonces el valor que me da el ensayo lo divido por 10 a 15. ¿Ya? Entonces la resistencia a la compresión que me dé el ensayo de esa muestra de roca que saqué del terreno donde quiero hacer el túnel, me da una resistencia a la compresión. Eso lo divido por 10 hasta 15 y eso me da la resistencia a la tracción. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las formas de poder conocer las características físicas de la roca o de la geomecánica, como hablamos también. Pero también existen sistemas de clasificación geomecánica, ¿ya?, que me permiten, mediante varias medidas que tomo, evaluar la calidad geomecánica del macizo rocoso. Aparte de esta de la resistencia a compresión simple, veo, por ejemplo, cuántas juntas o fracturas hay por metro cúbico, ver si esas juntas tienen infiltración de agua o no, ver si el material que hay entre las juntas o entre las caras de las fallas está áspero, rugoso, húmedo, degradado. Todo eso me va dando características geomecánicas del macizo rocoso, o como dice ahí, propiedades físicas de la roca. Y el efecto de agente atmosférico, como les dije, también influye, ¿cierto?
Por ejemplo, si el túnel está muy cerca de la superficie, va a haber mayor infiltración de agua. Si está cerca de la superficie y, por ejemplo, hay inviernos crudos, el agua que penetre o infiltre se va a congelar cerca de la salida del túnel y eso va a tender a abrir las fracturas más, ¿cierto? A meteorizar más el túnel, las fracturas del túnel. El viento también va a influir, ¿cierto? Si hay vientos fuertes, ventiscas que van a tender a penetrar, ¿cierto? En la primera parte del túnel, pueden también ayudar a hundir el túnel más rápido. A eso se refiere con efecto de agente atmosférico. Clasificación de masas rocosas. Se relaciona con el grado de seguridad de la excavación. Entonces, para eso utilizamos sistemas de clasificación geomecánica. En el diseño de la fortificación se considera la calidad de la roca o la calidad del macizo rocoso y la experiencia del que va a diseñar, ¿cierto?, la fortificación. Método de Wieniawski o CSIR, ¿ya? Método de Wieniawski o CSIR. Este hombre, un ingeniero polaco, ¿cierto?, que creó un método de clasificación del macizo rocoso. ¿Qué es lo que toma en consideración para eso? La resistencia compresiva de la roca, que les acabo de demostrar cómo se hace, el RQD, que ya vamos a hablar lo que es, la presencia de agua, las características de las fallas, de los planos de debilidad, y el espaciamiento de los planos de debilidad entre sí, ¿ya? Todo eso influye en la calidad del macizo rocoso. Proposición de fortificación. Aquí hay un ejemplo como, de acuerdo al método de Wieniawski, de acuerdo al valor que dé, estos son los valores que da. 100 a 81, 80 a 61, 60 a 41, 40 a 21, esos son valores que me da el Rock Mass Rating o el método de Wieniawski, ¿ya? Rock Mass Rating y o método de Wieniawski, tipo y tasa de la roca. Por ejemplo, si la roca es muy buena, no necesita fortificación, salvo aplanado puntual si es que hay zonas donde es necesario aplanar. Si la roca es buena, porque el Rock Mass Rating dio entre 80 y 61, van a haber pernos lechados de 20 milímetros de diámetro, puntuales en techo, de 3 metros a 2,5 metros cada uno, puntuales en el techo, ahí debería estar el 3 antes, de 3 metros, cada 2,5 metros, esa va a ser la malla ocasional. O sea, tengo en el techo, puntuales en techo, cada 2,5 metros, de 3 metros de largo. Entonces, por ejemplo, si estoy mirando el techo, esta es la planta y estoy mirando el techo desde abajo, ¿ya? Entonces van a ver cada 2,5, por ejemplo, pernos. Un perno ahí, por ejemplo, otro perno ahí, dependiendo del perímetro, ¿cierto? Después 2,5 metros, otro perno ahí, otro perno ahí, otro perno ahí. 2,5 metros del túnel, estoy mirando desde arriba o desde abajo el túnel, ¿ya? Algo así. Eso es lo que significa. Si la roca es regular, ojo acá, buena, 80 a 61, ¿ya? Dice que puede tener chocolate incluso, 50 milímetros de espesor si es necesario en los lugares donde puedan haber fallas o diaclasis, ¿cierto? Ahí puedo tirar chocolate, aparte de los pernos puntuales y la malla. Entonces, pernos puntuales en techo, de 3 metros, cada 2,5 metros, y malla ocasional. Y, si es necesario, incluso proyectar chocolate, 50 milímetros de chocolate. 5 centímetros. ¿Saben lo que es el chocolate? ¿Le hablé lo que era el chocolate? Yo no sé, profe. Yo quiero saber si le hablé. Yo no sé. Sí, no había dicho. La mezcla de cemento con agua, Sí, creo. ya. Este es el túnel.
hay veces que necesito tirar choque. ¿Qué significa eso? Hormigón proyectado. Eso es choque. Hormigón. Ese hormigón proyectado lo hago con una máquina, ¿cierto? Chocretera le llaman, chocretera. Entonces hay varios tipos de máquinas chocreteras. Hay máquinas que, por ejemplo, son como una especie de balde, donde yo agrego chocolate ahí, ¿cierto? Hormigón, agua y acelerante de fraguado, y está conectado a una bomba que me permite proyectar el chocolate, ¿ya? Entonces aquí va a haber un viejo ahí que está agarrando como de pitón, el pitón, y va proyectando chocolate hacia las cajas y el techo. Voy a dibujar azul el chocolate, tira chocolate. Como que estuviera regando, pero con chocolate. Entonces, eso es como que estuviera pintando con cemento. Entonces, la idea es ir pasando así como cuando uno lava el auto con estas máquinas de hidrolavadora, de una forma similar. La diferencia es que esto tira fuerte hacia atrás, hay que ser fortachón para sostener esto, ¿ya? Estamos tirando chocolate, imagínense el peso que tiene. Aquí está el chocolate, ¿cierto? Que yo tiré ahí arriba es decir, esto de hormigón, el chocolate que está saliendo, ¿cierto? Proyectado. Entonces voy recubriendo, ¿qué cosa recubro? La malla y los pernos con chocolate. Entonces voy generando una suerte de hormigón armado. Una suerte de hormigón armado. ¿Por qué? Porque voy a dibujar solamente una parte de la labor, ya esta parte. Entonces esa parte tiene pernos, ¿cierto? Tiene pernos que están puestos así, así, así y así. Eso también se calcula, o te lo entrega lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Una clasificación geomecánica. Hay varias clasificaciones geomecánicas, pero esta es la más conocida, la de Wieniawski, el Rock Mass Rating, ¿ya? Entonces ahí están los pernos, ¿cierto? Después yo coloco malla sobre, y es afirmada, ¿cierto? Esa malla con las planchuelas que apretan la malla, ¿cierto? Al cerro. Sobre esa planchuela hay unas tuercas que apretan, ¿cierto? Esas tuercas tienen el mismo hilo, el hilo hembra, ¿cierto? De los pernos que son helicoidales. Pero cuando para tirar chocolate, yo tengo que, aparte de hacer eso, tengo que acondicionar la malla, que le llaman, acondicionar la malla. Entonces yo aquí coloco pernos Hilti con una máquina que primero lleva un taladro roto percutivo, parecido a los que se ocupan en casa, roto percutivo de gran poder, y meto unos pequeños pernos que se llaman pernos Hilti, ¿ya? Y en la orilla del perno Hilti tiene como un ojal, ¿ya? Un pequeño ojal. Lo estoy dibujando más grande para que se vea, ¿ya? Y en ese ojal, ¿qué es lo que meto yo? Un alambre, ¿ya? Un alambre pongo ahí, voy a dibujarlo de color azul, para que se den cuenta que es metal. Paso un alambre y amarro esto. Paso un alambre y amarro esto. Paso un alambre y amarro esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta malla va a quedar apegada acá. Va a quedar apegada acá. Apegada ahí. Entonces, ahora yo voy a borrar, para que vean cómo queda la malla. Y voy a hacer el terreno de nuevo. Entonces el terreno lo tenía ahí, ¿cierto? Los pernos Hilti. Si buscan pernos Hilti, van a llegar a ver esto que estoy dibujando. Son pernos de como 6 centímetros de largo y se meten con una cabeza expansiva en la roca. Entonces lo primero que yo hago es perforar y después coloco el perno Hilti, ya con un golpe. Y al golpear el perno, al tener una cabeza expansiva, al entrar en la roca queda agarrado.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con al amarrarlo a ese perno Hilti? La malla, que la voy a dibujar ahora, ¿de qué color la dibujo para que se vea bien? La voy a dibujar verde claro, va a quedar así, miren, ahí está la malla y va a quedar ahí agarrada. Va a seguir ahí, ahí agarrada, ahí agarrada. Me quedo mal, me apuré mucho. Entonces la de nuevo, ¿ya? Entonces la malla va a quedar ahí y se va a agarrar ahí. Pues va a llegar ahí, se va a agarrar acá. Va a llegar ahí, se va a agarrar acá. Va a agarrar ahí. Eso se llama acondicionar la malla. Acondicionar la malla. Vamos a hacer de cuenta que aquí también hay un perno Hilti. Por eso pasó cerca del cerro. Es una parte nomás de la labor, ¿ya? Estoy dibujando, el túnel es más largo. Pero imaginemos que llega hasta ahí, ¿ya? Y acá sigue el túnel, ¿cierto? Le dibujo una parte nomás con la malla acondicionada. Ese trabajo se hace con equipos de levante y con viejos con taladro, ¿cierto? Y pernos Hilti. Entonces lo que me permiten es afianzar la malla, la parte de la malla que está sin perno, entre los pernos afianzo la malla hacia el cerro. Entonces la malla me queda apretadita en el cerro, una parte por lo menos, esta parte de acá no, ¿cierto? La malla está más separada acá, pero aquí la junto. Ahí estoy exagerando lo de la separación, ¿cierto? Pero aquí me quedan un espacio como de 5 centímetros, acá 5 centímetros, 5 centímetros. Acuérdense que la roca no es pareja, no es lisa, ¿cierto? Entonces hay pedazos de roca que quedan ahí y hacen que quede media separada la malla. Entonces la idea con los pernos Hilti es dejarla lo más apegada al cerro. Pero siempre me van a quedar como 5 centímetros ahí. Si yo mido esto, si yo mido la separación que hay entre la malla y el cerro, me queda entre 5 y 10 centímetros, ¿ya? Entonces ahí yo proyecto choclet. Quiero choclet, ¿para qué? Para rellenar con cemento y cubrir esa malla con cemento. Parte del cemento va a atravesar la malla y parte va a quedar encima. Van a quedar 5 centímetros por abajo, más o menos, y 5 centímetros por arriba. Eso es lo que se exige para que quede bien la fortificación con perno, malla y choclet. Por eso ahí dice choclet, 50 milímetros de espesor si es necesario. Ahora me entienden, ¿ven? 50 milímetros de espesor si es necesario. Cuando la roca es regular de 60 a 41, el rock mass rating, el apernado va a ser sistemático en techo y cajas. ¿Ya? Pernos de 3 metros, cada 1,2 a 2 metros, cada 1,2 a 2 metros. Malla en techo, malla en techo. ¿Y cuánto choclet? De 50 a 100 milímetros, o sea, de 5 a 10 centímetros. Cuando hablamos de 10 centímetros, significan 5 centímetros por debajo de la malla y 5 centímetros por arriba. Entonces me va a quedar una cosa así, si se dan cuenta. Me va a quedar una cosa así. Ahora voy a dibujar. Voy a engrosar más el lápiz para que se vea bien. Entonces, la malla, ¿cierto? Vamos, con el lápiz no. Yo sé que el lápiz me queda demasiado grueso. Volver ahí mejor. Lápiz verde, voy a hacer la malla. Entonces la malla me va a quedar así. Ahí, ahí, ahí. Entonces el cerro, lo voy a dibujar de café. ¿Ya? Y sigue el cerro para acá. Entonces el choclet, lo voy a dibujar de este color, y luego con lápiz grueso, va a ir cubriendo todo esto. Entonces la idea es que queden 5 centímetros por abajo la malla y 5 por arriba. 5 centímetros por abajo la malla y 5 centímetros por arriba. Entonces me va a quedar una suerte de hormigón armado. Si se dan cuenta, hay fierro, ¿cierto? Que es la malla, hay pernos y choclet encima. Entonces esto se comporta como hormigón armado. Me quitan los pernos, acuérdense. ¿Ya? Y los hiltis se colocan para acondicionar la malla, o sea, para acercar la malla al cerro.
Entonces me van a quedar los pernos, la mayoría de los pernos se cubren con cemento, o sea, van a ver como la cabeza del perno solamente va a quedar afuera, y van a quedar 5 milímetros de cemento bajo la malla y 5 milímetros, perdón, 50 milímetros sobre la malla. 5 centímetros, quería decir, bajo la malla de cemento y 5 centímetros sobre la malla. Entonces me va a quedar un hormigón armado, como les acabo de decir. Eso que está ahí es la malla, ¿cierto? Y finalmente el hormigón va a estar sobre la malla y bajo la malla. Entonces queda como una estructura de hormigón armado, ¿se dan cuenta? Y los pernos, ¿cierto? Van a ir ahí, ¿cierto? Ahí. Y la planchola va a estar cubierta con cemento. Va a quedar cubierta con cemento. Eso es perno malla choque, ¿ya? Que es lo más potente que uno puede colocar en la mina. Existen otros pernos que son más poderosos que estos, más poderosos que los pernos helicoidales, que son los pernos cables. Eso todavía no lo hemos visto, ¿ya? No sé si me entendieron cómo es la fortificación. ¿Tienen alguna duda de lo que les expliqué? Yo no, profe. Entonces, si la roca es mala, ¿qué es lo que dice? Dice apernado sistemático en techo y cajas, pernos de 3 a 5 metros de largo, cada 1 a 1,5 metros de distancia, enmallado total, o sea, de caja a caja va la malla. Si está el túnel, aquí decía malla ocasional, acá decía malla en el techo, ahora dice, ¿qué es lo que dice? Enmallado total, por lo tanto la malla, la voy a dibujar, ahora la voy a dejar verde, con lápiz grueso para que se vea, va a ir la malla, va a ir desde acá, y va a rodear toda la labor. ¿Ya? Toda la labor. Picho, obviamente que no. Entonces, a eso se refiere con malla total, mallado total. Entonces, van a haber pernos de 3 a 5 metros de largo y cada 1 a 1,5 metros va a ir el perno. El mallado total dice que va a haber chocres de 10 a 15 centímetros en techo, de 10 a 15 centímetros en el techo y en las cajas de 10 centímetros. Estamos hablando de una roca muy propensa a caer, ¿cierto? Y además dice marcos livianos y puntuales, marcos de acero, livianos y puntuales voy a poner en ciertas partes. Entonces, por ejemplo, hay una falla, voy a poner un marco de acero. Un marco de acero es una estructura que yo armo en terreno, que tiene un arco, ¿cierto? Y tiene unas patas, ¿cierto? Que son los pilares. Esto va apernado, ¿cierto? Va apernado ahí. Es una estructura bien firme. Aquí tiene como una base. Son marcos de acero, ¿ya? Se colocan aparte de todo lo que dijimos. Apernado sistemático en techo, cajas, pernos de 3 a 5 metros de largo, cada uno a 1,5 metros, enmallado total, o sea, de caja a caja, 10 a 15 centímetros de chocre en el techo, 10 centímetros de chocre en las cajas, y además estos marcos puntuales que les acabo de dibujar. Ya esos marcos tienen, generalmente tienen un perfil de esta forma. Miren, el perfil del marco es una cosa así. Perfil en I que le llaman. ¿Ya? Como los rieles de tren. Perfil en I. Son los más poderosos. Ahí se marcos livianos puntuales. Cuando la roca es muy mala, cuando el rock mass rating está menor a 20, el apernado es sistemático en techo y cajas, enmallado total. Dice chocres de 15 a 20 milímetros, perdón, de 15 a 20 centímetros en techo, 15 centímetros en caja, instalación inmediata después de la tronadura. ¿De qué cosa? De los pernos, mallas, chocres, todo. Marcos medianos a pesados, los más potentes, los más grandes, cada 0,75 metros, dice. O sea, si este es el túnel, mirado desde arriba, voy a tener marcos cada
0,75 metros. Un marco 0,75 metros más allá, otro marco, 0,75 metros más allá, otro marco, 0,75 metros más allá, otro marco, aparte de perno, malla y choque, ¿ah? Para asegurar que esa cuestión no se hunda, porque la roca es muy mala. ¿Ya? Esto es una proposición de fortificación según la clasificación geomecánica de Wieniawski. ¿Ya? De eso estamos hablando. Método de Laubscher, este otro investigador, otro ingeniero que también clasifica las rocas, hace una clasificación geomecánica de las rocas y propuso modificaciones a la clasificación de la roca de Wieniawski, ¿ya? Como que él trató de mejorarla. La calidad de roca es alterada por ¿qué cosa? Por la erosión, por los esfuerzos, por la influencia del rumbo y manteo. Eso es lo que agregó él, el rumbo y manteo. Y la tronadura, el efecto que genera, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, para que entiendan eso, esto es un túnel. No es lo mismo hacer un túnel con una falla que pasa por abajo, ¿cierto? Y con una falla que pasa por arriba, ¿cierto? ¿Ya? A eso se refiere. No es lo mismo hacer un túnel tampoco, una falla sin falla, que con una falla, por ejemplo, imaginemos que este es el túnel, ¿ya? Vista de perfil. No es lo mismo que hay una falla aquí, miren, tiende a cruzar la labor, que hay una falla, por ejemplo, yo estoy avanzando, por ejemplo, en esta dirección. No es lo mismo avanzar en esa dirección, con esa falla, que avanzar en esta otra dirección, ¿ya? Aquí dibujé una falla, yo, ¿cierto? Pero la falla podría estar, no necesariamente así, puede estar de tantas formas que pueden ir las fallas. Por ejemplo, puede haber una falla que corta justo ahí. Entonces esta zona va a tender a caer, ¿cierto? Este túnel que está ahí puede estar cortado justo por una falla ahí y ahí, ¿ya? O al revés, corta ahí y otra falla acá. Entonces esto va a tender siempre a caer, ¿cierto? Esa cuña que hay ahí, se forma como una cuña. Entonces eso es lo que él toma en cuenta, la influencia del rumbo y manteo de las fallas, ¿ya? Entonces aquí hay un ángulo, ¿cierto? De manteo, que es como de 20 grados. No es lo mismo un ángulo de manteo de 20 grados, ¿cierto? Sobre una falla, y ahí los pernos van a tener que atravesar, si hay pernos que colocar ahí, aquí mira, va a tener que atravesarla para allá, atravesar para allá, atravesar para allá, a eso se refiere, cómo influye sobre la fortificación. Les dibujé una falla en ese sentido, pero ahora, ¿qué pasa si la falla es así? Miren, si la falla corta totalmente la labor así. Ahí no es tan importante, ¿cierto? En cuanto a los pernos, la colocación de los pernos. Eh, porque yo voy a colocar un perno ahí seguramente, otro acá, otro acá, ¿cierto? A la misma distancia, y me quedan medio separados. No es lo mismo que la influencia que les acabo de decir, ¿cierto? En un mismo túnel, ¿cierto? Tengo el túnel, y ahora tengo fallas así, miren, diaclasas que cortan así la labor. Aquí impeque los pernos, ¿cierto? Impeque los pernos ahí. Pero ¿qué pasa si los pernos ahora, las fallas están, esta es la labor, ¿ya? ¿Qué pasa si las fallas no están así, sino que están perpendiculares a la labor? Por ejemplo, este es el túnel, ¿cierto? Y ahora las fallas están así, miren.
Sí, por eso le da tanta influencia al rumbo y el manteo de las fallas que puedan cortar la labor. Aquí, ¿cómo coloco los pernos yo? Acá no tengo ningún problema, ¿cierto? Voy a cruzar las fallas. Pero acá puede que justo meta un perno en la falla y no va a estar muy bien sujeto, ¿cierto? Ahí la influencia de un perno ahí no es lo mismo que acá, ¿cierto? Aquí estoy cruzando la falla, lo ideal es que el perno cruce la falla, pero así tengo agarrado esta parte nomás, pero esta parte se me puede caer, esta parte también se me puede caer porque no la tengo agarrada. ¿Se dan cuenta cómo influye el rumbo y el manteo de las fallas respecto de la fortificación? Eso es lo que consideró Laubscher. Se agregó al Rock Mass Rating la influencia que tienen el rumbo y el manteo de las diaclases, de las fallas que puedan cruzar o estar cerca de la laguna. Proposición de fortificación. Este es el método de Laubscher. Entonces también tengo de 70 a 100, 50 a 60, 40 a 50, y tengo estos valores acá arriba, 900 a 100, 80 a 90, tasa de Wieniawski. Si te calza acá, con una tasa de Laubscher de entre 50 y 60 y 80 a 90, la tasa de Wieniawski, significa letra A, no necesita fortificación salvo apernado en intersecciones de planos de falla. Lo mismo pasa acá, entre 70 y 80 y 50 y 60 la tasa de Laubscher. Pero acá, ¿qué es lo que pasa donde aparece la B? Dice 70 80 la tasa de Wieniawski, el Rock Mass Rating, y un valor de 40 a 50 de la tasa de Laubscher. Entonces aparece la letra B, perno lechado cada 1 metro. ¿Qué pasa si estoy dentro de la letra C? 30 a 40 tasa de Laubscher, 60 a 70 tasa de Wieniawski. Acuérdense que entre más grande sea la tasa de Wieniawski, es mejor la roca. ¿Qué ocurre con 6D? Dice pernos lechados cada 0,75 metros, pernos lechados cada 1 metro y choclet de 10 centímetros de espesor. O sea, para que está disminuyendo la calidad del macizo rocoso, ¿cierto? A medida que baja la tasa de Laubscher y baja la tasa de Wieniawski, es muy mala la roca. Por ejemplo, veamos lo que dice aquí en I. Pernos lechados cada 0,75 metros, chocles de 10 centímetros de espesor y marcos de acero cedentes. O sea, que tiendan a ceder, que no sean tan duros, que sean más bien flexibles. Y marcos de acero cedentes si los esfuerzos no son excesivos. ¿Qué pasa con la letra L? No trabajar en este tipo de terreno o emplear fortificación del tipo J o K. ¿Qué pasa con la fortificación K? Cable lechado, que son los pernos de cable que les decía yo, concreto, marcos cedentes hasta la frente, y los esfuerzos son excesivos. Cable lechado, concreto, ni siquiera es choque, es concreto, y marcos cedentes hasta la frente, si los esfuerzos son excesivos. La letra J, que es un poco menor, cable lechado y concreto de 45 centímetros de espesor. Ya no son 10 centímetros de choque, 45 centímetros de espesor, eso se tiene que poner como concreto. Si los esfuerzos no son excesivos. Antes de eso, la letra I, vendría siendo esto, pernos lechados cada 0,75 metros, chocles de 10 centímetros de espesor y marcos de acero cedentes, si los esfuerzos no son excesivos. ¿Ya? Entonces aquí hay una proposición de fortificación considerando la tasa de Wieniawski, que es considerando la clasificación de Wieniawski, pero además considera la tasa de Laubscher, que no la hemos visto todavía, pero que también te entrega valores para poder ordenarse y poder encontrar la fortificación idónea de acuerdo a estas dos tasas. También tenemos el método de Barton o el NGI, clasificación de rocas según la Q de Barton, según la Q de Barton. Ahí se considera el RQD y todo lo que tenga que ver con las características de las fallas, ¿ya? La J representa joints, que significa fallas.
RQD significa Rock Quality Designation, ¿ya? Y es un método en donde yo perforo un testigo en la roca y de acuerdo a la cantidad de quiebres que tenga ese testigo, me va a medir una menor o mayor clasificación de RQD. Entre más quiebre y entre menos trozos mayores a 10 centímetros tenga, significa que el RQD va a ser más malo. Entonces yo considero qué cosa, los trozos mayores a 10 centímetros, sumo eso y lo divido por el largo total del testigo, y eso me da el RQD. Ya vamos a ver, viendo cada una de estas cosas en forma más tranquila, ya, aquí esto es como un resumen. JN, ¿qué es lo que es JN? Asociado al número de familias de fracturas. ¿Cuántas familias de fracturas hay que cruzan la labor? JR asociado a la rugosidad de las fracturas. Si son rugosas, significa que la calidad del macizo es mejor. Si no son rugosas, si son lisas, significa que fácilmente se puede deslizar, ¿cierto?, una parte de la falla respecto a la otra. JA asociado a la alteración de la fractura. Pasa agua por ella, hay un cierto jaboncillo, o solamente JW asociado a la presencia de agua en la fractura. SFR, relación entre la capacidad resistente de la roca, ¿se acuerda del esfuerzo resistente? Y los esfuerzos presentes o los esfuerzos inducidos. Ese es el factor de reducción de esfuerzos, ¿ya? Así se llama el SFR. Entonces, considerando todos esos valores, yo obtengo el Q de Barton, que también es una forma de clasificar el macizo rocoso. Entonces considero el RQD dividido por JN, que tiene que ver con el número de familias de fallas que pasen por la labor, JR asociado a la rugosidad de las fracturas, partido por JA, que está asociado a la alteración de las fracturas, y por JW, si hay presencia de agua en la fractura. Y eso dividido por SFR, ¿ya? Dependiendo del valor, ¿cierto? Te va a dar, te va a decir cuánto es la calidad, ¿cierto?, del macizo rocoso. Proposición de fortificación. Q y necesidad de fortificación subterránea se relaciona por medio de la dimensión equivalente, definida por la luz. La luz es el espacio que hay sin fortificar, o el espacio que hay sin pilares, ¿ya? Por ejemplo, la luz que tienen nuestras salas en la sede son de más o menos el techo entre pilar y pilar, a eso se refiere. El techo entre pilar y pilar, si me trato de recordar, debe ser de unos 7 metros. Hay 7 metros abiertos sin pilares. Ya tengo el pilar que está hacia la calle y el pilar que está hacia el patio. ¿Ya? Por ejemplo, en las salas, estaba pensando en las salas H. Tengo los muros, ¿cierto?, que están mirando hacia la calle, o sea, hacia los carreras, y la calle, perdón, el muro que está mirando hacia adentro de la sede. Entonces, el espacio que hay entre pilares es de más o menos 7 metros. Eso sería luz o ancho o altura de la excavación, ¿ya? Y eso se divide por ESR, que es la razón de soporte de la excavación, relacionado con la utilización y duración de la galería, y el grado de seguridad requerido. Entonces con eso obtengo el DE en metros. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Después retomamos esta materia más adelante. El día jueves la prueba, así que no vemos materia, va a estar puesta la prueba solamente para que ustedes la puedan hacer. Y acuérdense que a los 45 minutos se cierra, ¿ya? Usted haya o no terminado, se va a cerrar la prueba. Y va a considerar lo que alcanzó a responder, por lo tanto, la idea es que parta a la hora que comienza la prueba, que va a ser a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde parte la prueba el día jueves. Nos estamos viendo. Chao, profe. Gracias. ¿Una duda de esto? ¿Lo que vimos? Yo no, nada. No, profe, ninguna. Nos estamos viendo. Saludos. Chao, profe. No, profe, cuídese. Chao, igualmente.